Bueno, este viernes quiero. Buen día, disculpen la demora. Vamos a ver hoy dispositivos de GPIO. ¿Sí? ¿Qué era una entrada salida GPIO o un pin GPIO? El viernes habíamos hablado del pasar de GPIO. Y ya habíamos hablado antes. Nueva documentación, cierto. No, es que vamos a usar el más fácil de todo. Va. General Purpose Input Out. Entradas y salidas de propósito general, entradas y salidas digitales. ¿Sí? Habíamos dicho que era una línea, una patita del procesador que podía adoptar el valor 0 o 1, ¿sí? Y que representan, o sea, pueden ser salidas. En ese caso esa patita va a adoptar el valor de un bit de una dirección de memoria. Yo escribo un 1, la línea va a estar en 5 volt o en 3,3, depende de la tensión de alimentación. Si le pongo un 0, va a estar en 0. Y si la configuro como entrada, entonces si pongo una tensión superior al umbral, voy a leer un 1 en el respectivo bit de la dirección de memoria, y si la pongo en 0 o una tensión baja, voy a leer un 0. ¿Sí? Es el tipo de dispositivo con el que manejamos el display de 7 segmentos, es el tipo de dispositivo con el que manejamos las teclas en el reloj. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo que vamos a ver ahora son todos los detalles técnicos de cómo está hecho y de cómo hacerlo andar. Pero primero tenemos que tener en claro de qué tipo de dispositivo estamos hablando. Normalmente las líneas de GPIO vienen en paquetes de 8, de 16 o de 32, depende del procesador. ¿Sí? En general coincide con el tamaño de memoria, el tamaño de palabra del procesador. Si el procesador es de 16, los GPIO son de 16. ¿Para qué? Para aprovechar las 16 bits de una dirección. ¿Sí? Entonces son entradas, salidas digitales. Es habitual que sean las dos cosas, que ustedes lo puedan configurar como entrada y como salida. ¿Sí? Son bidireccionales. Y son digitales, solo van a adoptar dos valores, 0 o 1. Están mapeados a un bit, cada línea de GPIO está mapeada a un bit de una dirección de memoria. ¿Sí? Bien. A ver si logramos. En casi todos los microcontroladores modernos, no sé la verdad que los más viejos, pero creo que todos los microcontroladores que yo manejé por lo menos tienen la misma característica, como la cantidad de terminales de la cápsula es uno de los componentes más caros, ¿sí? Entonces, en general, cada terminal suele tener más de una función, ¿sí? Es decir, el mismo terminal puede ser una entrada o salida digital. Ya ahí de movida tiene dos funciones, porque puede ser entrada o puede ser salida. Pero eso es básicamente la misma función. Pero además puede ser un pin de comunicaciones, puede ser el pin de entrada de un oscilador externo, puede ser un pin en donde ustedes manejen un sistema de temporizadores, como que hemos dicho que vamos a ver después, para generar señales o para medir señales. Es decir, que nosotros podemos asignar distintas funciones al mismo terminal. Típicamente un terminal va a tener de 4 a 8 funciones. Ustedes van a tener que elegir cuál es la que les interesa en función de sus demandas de recursos, ¿sí? En general, la función de línea digital, de entrada-salida digital, la tienen casi todos los pines, ¿sí? Es la función más básica. Entonces, todos los terminales probablemente van a poder ser entradas y salidas digitales, y además van a poder ser otras cosas, ¿sí? Lo cierto es que ustedes van a tener que configurar en qué función quieren usar a cada uno de esos terminales. Eso cambia de procesador en procesador, pero el tener que configurar la función casi no. Casi todos los microcontroladores, porque esto es algo propio de los microcontroladores, cuando tengo todo integrado en la misma pastilla, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos al procesador que vamos a ver. Todo este capítulo es específicamente del LPC 4337, que es el que tienen puesto en la LUCID. Nosotros no vamos a escaparnos de esa configuración y vamos a tener que, primero que nada, decirle cada terminal, ¿sí?, del procesador en qué función lo queremos. En algunos procesadores, como las líneas de GPIO son la función más básica,
por defecto, cuando el procesador arranca, todas las líneas son entradas de GPIO, que es una de las funciones más inocuas que se le puede asignar a un terminal. En este no. En este son todas entradas analógicas. ¿Sí? Entonces, si ustedes no cumplen bien este primer paso, no van a andar. En algunos otros, por ahí podrán zafarse de este paso solo para entradas y salidas digitales, para puertos de comunicación, además, no zafarían. ¿Sí? Entonces, la primera parte de lo que vamos a ver es esto, es decirle, de todas las funciones que tiene, al terminal lo quiero como entrada y salida digital. Una vez que hagan eso, van a tener que decirle a las líneas de GPIO si las quieren entradas, salidas y algunos detalles eléctricos más. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos dos conjuntos de configuración que tenemos que hacer para que las líneas de GPIO funcionen. Primero, podemos decir que configurar la patita, ¿sí?, el terminal de la cápsula, para qué lo queremos usar. Y una vez que le dijimos que al terminal lo queremos como GPIO, tenemos que configurar al GPIO para que haga lo que nosotros queremos. ¿Sí? Les aclaro que en algún momento les va a resultar confuso, por eso esta primera aclaración, y que vamos a hacer dos grandes cosas. ¿Sí? Y para hacerlo un poco más ameno, vamos a seguir un ejemplo. ¿Saben qué es esto? ¿Esos dibujos? ¿Saben cómo se llama ese tipo de dibujos? Deberían. Sí, eso es un diagrama esquemático de un circuito. ¿Sí? O sea, una representación conceptual de un circuito. Esto en particular es parte de los planos de la EDUCIA. ¿Sí? La EDUCIA es abierta, ustedes pueden bajar el circuito completo de la EDUCIA, leerlo y teóricamente deben de más o menos entenderlo. Yo saqué tres pedacitos. Saqué la conexión de uno de los LED y de una de las teclas. ¿Cómo se lee esto? Esto saben qué es. La tecla, el botón. Esto, dos resistencias. Esto, un capacitor. Y esto, esto es una etiqueta. Pulse es una etiqueta que te dice que esta línea es eléctricamente esta línea. ¿Sí? Para no hacer un desparramo de líneas, en lugar de llevar cada una, cuando cambian de hoja o cuando hay demasiadas, lo que se puede hacer es ponerle un nombre, pues prácticamente cualquier carta, ponerle un nombre y todas las líneas que tengan el mismo nombre son las mismas. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos de acá es que la tecla 4 está conectada a un capacitor de 100 nano, a una resistencia de 10K, a una resistencia de 10K y a la pata 49. ¿Estamos de acuerdo? Respecto al LED, ¿qué tiene conectado el LED? Tiene conectada una resistencia a masa, una resistencia a la puerta de un transistor FET. No sé si se acuerdan o si los vieron a los transistores FET. Esto es la señal del 3 que está conectada al terminal 106. Cuando ustedes ponen la tensión superior a la tensión de umbral de esto, entonces este se satura, esta resistencia va a limitar la corriente del LED que está conectado a 5 ohms. ¿Sí? ¿Están claros los dos circuitos eléctricos? ¿Qué necesitamos de información de ese plano? Que el LED está conectado en el terminal 106. ¿Así es? Y que el pulsador en el 49. ¿Por qué? Porque para que podamos prender este LED tendremos que decirle que el terminal 106 lo queremos como una línea de salida, entrada-salida digital y que lo queremos como salida. Y a la línea 49 que la queremos como entrada. ¿Está claro el objetivo? Bien. Vamos. Entonces, sabemos esto. Un detalle importante. Para que se prenda este LED, ¿qué tengo que poner?
un 1 el del 3. Si esto fuese un canal P y estuviese puesto arriba, tendría que poner un 0 para saturarlo, ¿sí? No es muy normal, pero a veces sucede. Entonces, esto está trabajando con lógica directa. Yo pongo un 1 se prende, pongo un 0 se apaga. Pero depende del circuito eléctrico que hayan hecho, podría estar al revés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con la tecla? ¿Qué leo yo cuando está libre? ¿Qué tensión tengo cuando está libre? 1. No. Cuando esto está libre, para continua, este capacitor no existe. Y esta tecla tampoco existe. Por lo tanto, no hay circulación de corriente. Por lo tanto, esta tensión y esta tensión son iguales. Acá tengo 3,3, o sea, un 1. Cuando aprieto la tecla, esto se hace prácticamente 0 porque esta resistencia es mínima. Acá cae toda la tensión y acá tengo prácticamente 0 volt. Es decir, que la tecla está funcionando con lógica inversa. Cuando yo la aprieto, leo un 0. ¿Sí? Esas dos informaciones son lo que tengo que sacar del esquemático. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Sí? La tecla está conectada entre el terminal 49 y masa, por lo tanto cuando yo lo apriete se va a ir a masa el terminal 49, y el LED 3 está conectado con el terminal 106 y masa, entonces cuando pongo un 1 se va a apretar. ¿Sí? Lo otro que necesitamos saber es que el procesador que nosotros tenemos montado en la placa es la versión de 144 terminales. ¿Para qué? Para saber el terminal 106 y el terminal 49 cuáles son exactamente. Normalmente de un mismo elemento, del mismo microcontrolador de la familia, el LPC 4337, puede venir en distintos encapsulados y puede que algunas patas no existan en uno respecto a otro y puede que cambien. Entonces el terminal 107 de un encapsulado no es lo mismo que el 107 del otro. ¿Se entiende? Entonces, toda esa información necesito para entrar a la primera de varias tablas, que es la tabla 187 del capítulo 16, que me va a decir cuáles son las funciones de cada uno de los terminales. Esta tabla me dice, esto en realidad está copiado y pegado, ¿no? Estas dos filas no están a continuación ni de carambola, hay como 25 páginas dentro de ellas. Me dice que en el encapsulado del QFP de 144, el terminal 106 se llama P212. ¿Sí? Lo que les decía, en el de 200, eso está en el terminal 153. ¿Sí? Por eso es importante saber el encapsulado, además del número de puertos. En algunos planos puede que diga P212 en lugar del número. En ese caso ya tengo una parte ganada. ¿Sí? Respecto al 49 es P16. Estos son los nombres de esos terminales. Yo voy a ir sacando la información relevante. ¿Por qué? Porque la vamos a ir necesitando en otras tablas. A partir de ahora ya no va a ser 106, va a ser P212 y P16. Esto quiere decir el terminal 6 del puerto 1 y el terminal 12 del puerto 2. NXP decidió agrupar las 144 patas en 16 puertos de 32 terminales. Pero seguimos hablando de los terminales de entrada-salida, o sea, de las patitas, de las 144 patitas que tiene, las que no son agregaciones. ¿Sí? No hay relación directa entre los puertos de entrada-salida, que es esto, y los puertos GPIO que vamos a ver después. Es una de las confusiones. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Las 8 posibles funciones que puede asumir el P212 y las 8 posibles funciones que puede asumir el P16. Nosotros, en particular, ¿cuál queremos usar? Esta y esta. ¿Sí? Fíjense que esto va a ser el pin 12 del puerto GPIO 1, pero era el puerto 2 de entrada-salida, y el puerto 9 del GPIO 1, o sea, están en el mismo puerto de GPIO, lo voy a leer en las mismas direcciones de 32 bits, y esto era el 1.6. ¿Sí? Entonces lo que decía, no hay relación entre
el número de GPIO y el número de puerto entre el número de bit de GPIO y el número de terminal del puerto. Vamos a tener que configurar las dos cosas. Bien. En otra tabla vamos a ver, pero ya se adivina, si yo tengo 8 funciones, ¿qué voy a tener que... ¿Cómo voy a configurar cuál de las 8 funciones quiero usar? Con uno de los registros de... Con un bit que le pongan un un bit. byte en donde pongan una bit que quiero usar. un byte, tengo 8. Y son excluyentes. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo con el terminal. O sea, no estaba lejos, pero hay un detalle que se te escapa. Él dijo, ¿cómo lo configuro? Tengo un byte y le pongo un 1 en la función que quiero. Por ejemplo, acá un 1 es GPIO. Acá un 1 sería cout. Pero eso me da la posibilidad de configurar esto. Y eso es una configuración inválida. Pues no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Solo puedo asumir una de los roles. ¿Lo puedo cambiar? Sí. Pero cuando es cout, no es GPIO. Y cuando es GPIO, no es cout. ¿Sí? Lo que tengo es un multiplexor. Para cada patita, tengo un multiplexor de 8 entradas. ¿Qué entra acá? Modo 3 bits. ¿Sí? Entonces lo que voy a tener va a ser un campo de 3 bits que será 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esa forma estoy seguro de que no puedo asignar una configuración inválida. Si le pongo la 2, no es la 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el registro de control y estado de los terminales, seguro va a haber un campo de 3 bits para decirle la función. No sé qué más, pero seguro que eso hay. ¿Están de acuerdo? Bien. Listo, esto es el resumen de lo que acabamos de decir. Cada terminal se va a configurar por medio de un registro de control y estado. Tengo 144 terminales, menos los terminales de alimentación. Voy a tener aproximadamente 100 registros de control y estado para decirle qué quiero hacer con cada una de las 100 y pico de patitas que tiene el procesador. Uno de los campos va a ser la función. Eléctricamente existen dos tipos de terminales en el procesador. Los normales y los que pueden entregar más corriente que los normales. ¿Sí? Los normales, si mal no recuerdo, pueden entregar hasta 20 mA. Los de alta capacidad de corriente pueden entregar creo que hasta 100 mA. Una cosa por el estilo. En función de eso va a haber dos tipos de registros distintos, parecidos pero distintos, para configurarlo. ¿Por qué? Porque en esto les puedo decir hasta cuánta corriente le quiero sacar y en estos no. Entonces va a aparecer un campo más. Son muy parecidos los registros, pero no sé, el 1.12 puede tener un tipo de registro y el 1.6 puede tener otro tipo de registro, porque uno de estos dos puede que dé más corriente de lo habitual. ¿Sí? Los registros van a cambiar según el tipo de pin que estén configurados. Resistencias de pull-up y pull-down. ¿Se acuerdan lo que era una resistencia de pull-up y pull-down? ¿Y lo que era una salida a colector abierto? ¿Sí? A ver, alguno me explica. Un valiente. Resistencia de pull-up, pull-down, salida a colector abierto. Salida de colector abierto era un tipo de configuración para conectar varias entradas a una misma pata. ¿Qué particularidad tiene esa conexión? Sí, te permite hacer una OR cableada o una AN cableada, como quieras llamar. En lugar de poner una compuerta, puedes poner todas en paralelo. ¿Qué particularidad tenían las salidas a colector abierto? Que tenían una resistencia que era muy chica en relación a la impedancia de salida de los colectores. Va por ahí. En realidad, la salida a colector abierto tiene la particularidad de que fija el valor 0, o sea, cuando yo saturo acá, esto se va a 0. Entonces me pone un 0 definido. Pero el 1 en realidad es flotante, porque no tengo otro transistor que me dé el 1. ¿Sí? Esa es la característica. Y resulta que nuestra tecla tiene el mismo comportamiento. Cuando
Cuando yo pongo un switch acá, pasa lo mismo. Cuando yo lo aprieto, esto me pone un 0 definido. Pero cuando yo lo suelto, no tengo tensión. Entonces, ¿qué necesito? Necesito, en este caso, una resistencia de pull-up. La resistencia es la que me da el 1. Cuando yo pongo un 0 acá, y esto es mi entrada. Esta resistencia es mucho menor que la impedancia de entrada. Entonces, cuando pongo un 1, pongo un 0 acá, esto se hace prácticamente masa. Cuando libero esto, por acá no circula corriente, la carga que tengo acá es prácticamente infinita, entonces esto se convierte en BCC. Esto es la resistencia de pull-up. Si volvemos un poquito para atrás, nuestro circuito ya tiene resistencia de pull-up, pero podría no tenerlo. El procesador me va a agregar unas resistencias internas para que yo pueda sacar esto y poner directamente la tecla, si quisiera. ¿Sí? ¿Qué sería una resistencia pull down? Lo mismo pero del otro lado. En la resistencia de pull down yo voy a hacer así. Y este botón, cuando yo lo apriete, voy a leer un 1, y cuando esté suelto, voy a leer un 0. ¿Se acuerdan que les había dicho que, de acuerdo al circuito que hacíamos, podíamos trabajar con lógica inversa, como en este caso, o con lógica directa, como en este caso? Bueno, necesitaré un pull up o un pull down, de acuerdo a lo que quiera hacer. ¿Sí? Normalmente este circuito es más común. ¿Por qué? Porque hay varias tensiones de alimentación distintas en una placa, pero la masa es la masa. Ese siempre es 0. Entonces es más fácil trabajar contra masa. Bien. Estábamos por aquí. Entonces, pull-up se usa para entradas del tipo Open Collector. ¿Sí? Lo que se genera es un wired AND, como decía, conectando varias en paralelo. Pero también se usa cuando tenemos un switch. Y el esquema es este. En lugar de poner la resistencia externa, puedo usar la resistencia interna que me proporciona el procesador y me ahorro un componente. ¿Sí? Depende las impedancias de lo que yo esté manejando, por ahí tengo que poner esta resistencia externa, porque esta resistencia pull-up suele ser muy grande, del orden de los mega. ¿Sí? En ese circuito que vimos recién hay un capacitor y una resistencia para eliminar los rebotes. ¿Se acuerdan que hablamos de los rebotes de las agujitas? Entonces tiene un circuito eléctrico para eliminar el rebote. Esta resistencia hubiese sido muy grande, hubiese sido un tiempo muy largo, entonces por eso tiene una resistencia de pull-up externa, para fijar las condiciones de ese filtro exactamente como el diseñador quería. ¿Sí? Si ustedes hicieran antirrebote por software y eliminaran los rebotes por software, entonces se pueden ahorrar el capacitor y las dos resistencias. Y solo les queda el botón conectado al internet. ¿Está claro? Casi todos los procesadores le ofrecen pull-up. Los procesadores grandes le suelen ofrecer las dos cosas, pull-up y pull-down. La única diferencia es que esto lo dejamos como tal. ¿Sí? En el caso de el LPC4337, eso se configura para el terminal. Conforme le configuran la función, le configuran la parte eléctrica para decirle si quieren poner una resistencia o no. Hay algunos puertos de comunicaciones que necesitan resistencias de pull-up. ¿Sí? Porque eso les permite armar bases, ese tipo de conexión. Bien. Este procesador dice que en reset todas las terminales quedan configurados como GPIO de entrada con pull-up, pero los puertos de entrada quedan inhabilitados. Ahora vamos a ver un ejemplo de qué quiere decir esto, pero lo cierto es que ustedes tienen un control más para desconectar esa pata de toda la lógica. Habíamos dicho que tenían un multiplexor acá
tienen la posibilidad de interrumpir esto respecto a la patita eléctrica del procesador. ¿Sí? Entonces, si bien arrancan como GPIO, esto está desconectado. Es decir, que esto no lleva a ningún lado. No tiene conexión eléctrica el multiplexor que elige la función con el terminal. Eso se desconecta por razones de consumo y de ruido. Los pines que no se usan se los desconecta. ¿Sí? De esa forma además ustedes tienen menos posibilidad de romperlo. Bueno, él arranca con todo apagado. Por lo tanto, no va a funcionar nada si ustedes no reconectan esto, como mínimo. Cada terminal tiene un registro de configuración, los registros SFSP. Este es el número de puerto, este es el número de terminal. Habíamos dicho que teníamos 16 puertos con 32 terminales cada uno. ¿Sí? Estos registros van a estar en direcciones consecutivas, aun cuando un puerto y un terminal no existan. Está reservado el espacio. Entonces, si yo quiero escribir el pin 0 del puerto 0, va a estar en la dirección base. El bit 1 del puerto 0 va a estar en la dirección base más 1. Base más 1, ¿están todos de acuerdo? Base más 4, porque son de 32 bits. Pero podría estar en base más 1 si fuera el más chico. ¿Sí? Esto está al revés. Esto es SFP-1. Es el bit 1 del puerto 0. Lo que está escrito acá es el bit 0 del puerto 1. ¿En qué dirección está? ¿Base más? No, en base está 00. Pero no es el puerto... 32 por 4. 32 por 4. ¿Sí? Pero no es puerto 0 eso. Puerto 0 sería acá. Ah. O sea, esto está puesto al revés. Esto es bit 0 del puerto 1. Ah. ¿Sí? Entonces, pasemos en limpio. El 00 está en base. El 0, esto es puerto. 0, bit 1 está en base más 4. Y el P1, 0 está en base más 32 por 4. ¿Sí? Y así indefinidamente. En este procesador, por ejemplo, del puerto 0, solo existe el bit 1 y el bit 2. El 0 y el 1. El resto no existen, pero los lugares están reservados. ¿Sí? Entonces no van a cambiar las direcciones. El nombre del registro es System Function Select Port. Esto es el esquema interno de un terminal. Esto es la patita eléctrica que asoma por la cápsula. Esto son variantes de diodos Zener que se llaman diodos de clamping. Son diodos que cuando llega a una tensión de umbral se ponen en conducción, simplemente por superar la tensión de umbral. Estos diodos suelen tener como tensión de umbral, si el procesador es de 3,3, 3,7 volts. Y sirven para descargar estática. Cuando ustedes tocan una cápsula o tocan un equipo, ¿sí? Y están cargados de estática, generan una descarga. Esa descarga produce una elevación de tensión muy cortita, muy chiquita. Para evitar que esa elevación de tensión entre ese pico de tensión, estos diodos recortan eso. El problema es que esto puede disipar la energía de una aguja, se llama aguja, normalmente una cosa así, donde esto debe ser, no sé, la verdad que no tengo ni idea de los órdenes, pero en nanosegundos o más chico. Si ustedes se equivocan y ponen 5 volt acá por una décima de segundo, la energía que quiere disipar esto es tanto que lo rompe y esto se pone en corto y ese procesador queda inutilizado. Esa es la razón por la cual no se pueden pasar de las tensiones de alimentación en los terminales. Si el terminal de alimentación, si este procesador es de 3,3 y se le pone 4 volt o 5 volt,
en un terminal de entrada, van a romper algunos de estos discos de clamping y ese terminal va a quedar inutilizado. ¿Sí? Cuando estamos hablando de entradas, que es cuando le conectamos cosas. Cuando es salida, normalmente es más difícil romperlo. Ya les voy a contar por qué. Entonces, sacando estas dos protecciones, lo que tenemos es un buffer de state en donde tenemos el dato que queremos mandar del bit GPIO, la habilitación para que este terminal sea salida. Si yo lo pongo como uno acá, esto queda desconectado, y una entrada más que me permite definir el slew rate. El slew rate es la tasa de crecimiento. Cuando ustedes suben de 0 a 1, estos saben que no es nunca una recta. Normalmente va a ser una cosa en realidad así. Y esto va a tener una pendiente. Esa pendiente es el slew rate. Cuanto más pronunciada sea la pendiente, mayor es el slew rate o la tasa de crecimiento. ¿Sí? Ustedes pueden bajarle la pendiente a una salida, ¿sí? Una salida que tendría normalmente este comportamiento, ustedes la pueden configurar para que haga esto. ¿Para qué se hace eso? ¿Cuál de las dos tiene más contenido armónico? ¿Saben lo que es contenido armónico, verdad? Bien. ¿No se acuerdan la descomposición de Fourier de una cuadrada? La cuadrada tiene de todo. De todo, todo. ¿Sí? Cuanto más recto es, mayor es el contenido armónico. Y más peso tiene el contenido armónico de la tercera, quinta, séptima, novena. ¿Sí? Si más o menos se acuerdan, esto es una senoide así, más una senoide así, más un montón hasta que las rellenen. ¿Sí? Cuanto más suave sea la curva, las de más altas ya empiezan a desaparecer. Entonces, ¿para qué se baja el slew rate? Para generar menos ruido, para generar menos contenido armónico y desparramarlo por la placa y armar menos lío a nivel señales de radiofrecuencia, porque esos contenidos armónicos tienen frecuencias muy altas. Siempre que no les moleste, siempre que se puedan dar el lujo de tener estas transiciones. Entonces el procesador trabaja en principio con el slew rate más alto que puede, y si ustedes quieren lo pueden bajar, ¿sí? Como intercalándole un capacitor. Eso es lo que maneja este bit, ¿sí? Les va a decidir si ustedes quieren trabajar con un slew rate o con uno menor. Esto entonces es cuando lo quiero usar al bit como salida, ¿correcto? Cuando lo quiero usar como entrada, lo que va a suceder es que voy a tener otro buffer pre-state, pero este buffer pre-state va a tener además una salida particular que es una salida con histéresis. ¿Vieron el concepto de histéresis? ¿Conocen el concepto de histéresis? Sí, Me suena. Cuando se disparaba quedaba ya en revera hasta que pase el otro umbral. Un circuito con histéresis y un circuito con realimentación. Realimentación sí saben, porque por lo menos a nivel así se toma parte en la salida y se le mete de vuelta a la entrada. Eso es realimentación. En particular, un circuito con histéresis lo que hace es, si ustedes, vamos a poner un ejemplo sencillo, tienen un aire acondicionado y configuran que quieren trabajar a 20 grados centígrados. El aire acondicionado arranca, ¿sí? Y empieza a subir la temperatura. Llega a 20, para. 10 segundos después, baja a 19,9. Vuelve a arrancar. Arranca chico, vuelve a arrancar. Llega a 20, vuelve a parar. 19,9. Y va a entrar en una oscilación. Para evitar eso, ¿qué se hace? Bueno, se dice, bueno, yo voy a cortar a los 21 y voy a arrancar a los 19. Le voy a dar 2 grados de histéresis. Cuando yo arranco, llego hasta los 21. Paro. Bajo hasta los 19 y recién arranco. Lo cierto es que si ustedes grafican la respuesta,
el equipo en lugar de tener una respuesta así, pasa a tener una respuesta así. Porque cuando van, usan este valor y cuando vuelven, usan este valor. ¿Sí? Este dibujito entonces que está acá quiere decir histéresis. La separación entre los dos es el margen hacia arriba y hacia abajo que van a usar para evitar entrar en ese proceso de oscilación. ¿Sí? ¿Esto para qué sirve? Para que si la tensión de entrada está justo en el borde del valor de cambio entre 0 y 1, bueno, se define en 0 o se define en 1 y un pequeño ruido que entre no me lo cambia. ¿Sí? Entonces sirve para cuadrar señales, básicamente. Es un amplificador operacional que sirvieron con realimentación para que cuando está en 1 el valor de tensión cambie y cuando está en 0 cambie de vuelta. No hemos dicho que íbamos a ver nada electrónico. No están viendo nada de electrónica, o sea, les estoy contando cómo se usa, no nos vamos a meter en los circuitos. ¿Sí? Pero el concepto de histéresis se usa en software. ¿Sí? Si ustedes tienen que controlar temperatura y hacen cortar en 20 grados, eso no va a hacer. Entonces, algunos de esos conceptos son útiles en general, más allá de cómo está implementado eléctricamente. Este buffer tiene la capacidad de también ser desconectable. Es decir, que yo puedo, como les decía, desconectar las entradas del terminal. Porque si a este le digo que no quiero hacer salida y a este le digo que no quiero hacer entrada, no soy ninguna de las dos cosas. ¿Sí? Después de eso tengo un filtro de glitch, es un filtro para evitar este tipo de agujas, que lo podemos usar o no. Y de ahí tengo una compuerta en donde le puedo decir que el dato que viene lo quiero leer o lo puedo poner siempre en 0. Si lo pongo acá en 0, no leo el dato, no pasa por esta compuerta. ¿Sí? Este bicho tiene un circuito eléctrico medio complejo. Hay otros procesadores que esto sí lo tienen, pero que la posibilidad de desconexión no la tienen, y que la posibilidad de leer siempre 0 tampoco la tienen. O sea, ustedes siempre leen, cuando ustedes lo ponen como salida, siempre leen la entrada. En este bicho ustedes pueden ponerlo como salida y no ver la entrada, no leerla. Ya sea porque le conectaron estos, o ya sea porque le dicen que quieren leer siempre un 0. Mucho la utilidad no les puedo decir para qué, pero están. El problema es que si yo no les explico todo esto, va a haber un montón de campos en el registro de control de estado que no van a saber para qué sirven. ¿Sí? Que no los van a usar. Pero bueno, la idea es que mínimamente sepan para qué están. Por último, tengo otro buffer T-tape, otra pareja de buffer T-tape, que me van a conectar acá una resistencia pull-up o una resistencia pull-down. O nada. ¿Sí? Y por último, esto va a una entrada analógica, si es que hiciera falta. ¿Sí? Eso es el circuito del terminal. Entonces, ya sabíamos que cada terminal se puede configurar con 8 funciones, eso es el campo modo. Esto equivale a un multiplexor de 3, un multiplexor de 8.1 con 3 de control, y el campo modo va a ser entonces la fuente de ese multiplexor, que no estaba dibujado en el esquema recién. Y el slew rate, que es la tasa de cambio, no se debe usar, o no deben de usar con el slew rate reducido, si la señal que ustedes están mandando es de más de 80 megas. Por ejemplo, los LED de nosotros, del display de 7 segmentos, podrían tener un slew rate bajo, ¿sí? Si tuviésemos necesidad. Nosotros no estamos en esa tendencia. Bien, volvemos a las tablas. En la página 189 hay una tabla que pasa en limpio lo que ya habíamos deducido y que me dice que el pin 1.6, cuando el campo modo lo pongo en 0, entonces es el que pegó 1.9. Esto lo único que hace es formalizarme los valores de la que estaba antes, ¿sí? Y decirme, bueno, realmente la primera línea era el modo 0, la segunda era el modo 1. Dice algo que ya sabíamos. El campo de ese modo lo voy a tener que poner en 0 para las dos, para convertir al terminal 1.6 en el GPIO 1.9 y al 2.12 en el 1.12.
¿Correcto? Por otro lado, tengo que para el pin 1N corresponde usar los FSP1X y que el registro 1.6, es del read write, está en la dirección 0x98, o sea, base 32 por 4 más 6 por 4, porque es el pin 6. ¿Sí? Eso da 98 en hexa. Respecto a la dirección base, que está en otro lugar. Y para el 2.6, me dice que la dirección base es base más 108 y que va a configurar al pin 2.6. Esos son los dos que nos interesa seguir. Bien. Los dos son el mismo tipo de registro. ¿Se acuerdan que podía haber dos registros para alta corriente o para el normal? Me dice que los registros son los que están en la tabla 191. Ahí me va a decir de los 32 bits para qué sirve cada uno. ¿Sí? Acá me dice la dirección. Esto es desglose del registro. Los dos primeros bits son el modo. Sabemos que es 0 para nuestros terminales porque los queremos poner en función 0. Este bit habilita la resistencia de pull-up. Con 0 la inhabilita porque normalmente arranca con pull-up. ¿Sí? Y con 1 de pull-down, perdón. Con 0 la inhabilita y con 1 la habilita. Este es al revés. Con 0 la habilita porque el registro arranca en 0, pero arranca con pull-up. Por eso este está invertido de este. ¿Sí? Entonces, con 0 tengo pull-up, con 0 acá tengo pull-up, con 1 acá tengo pull-down, y con los dos tengo un modo muy extraño, que tengo las dos resistencias habilitadas, y el pin se acuerda. Cuando yo lo pongo en 1, se queda en 1, y cuando lo pongo en 0, se queda en 0. ¿Sí? Una cosa extraña, que solo lo vi en este procesador. Se pueden poner, digamos, han encontrado la vuelta para que pueda poner las 4 opciones. Bien, nos quedan algunos bits más. EHS, el slew rate, salida de pendiente media, o sea con bajo slew rate o con medio slew rate, y 1 salida de alta velocidad. Entonces, con 0 estoy acá, con 1 me voy acá. ¿Sí? El procesador arranca con bajo slew rate. ESI era la entrada, si la quería conectada o desconectada. Si yo desconecto con 0, el terminal está aislado, no tengo ni salida ni entrada. ¿Sí? O sea que uno de los bits que van a tener que poner es esto en 1 para que funcione. Y por último, el SIF, que es un filtro de ruido. Yo le había dicho que era para leer 0. No, es un filtro de ruido. ¿Sí? ¿Se acuerdan del glitch? Si lo quieren usar o no. Ese filtro de glitch es fijo. ¿Está o no está? Si ponen este filtro, señales muy angosticas, las va a desaparecer el filtro. Sí. En el bit 6, o sea, El bit 6 es sí. se refiere a que si está desconectado, se refiere al pin, no es que yo le digo que una entrada. Claro, el pin queda desconectado. Es como si le hubiera sacado el cable. ¿Sí? Porque lo que hace es abrir este. En realidad, si la configuras como salida va a funcionar. Pero si lo configuras como entrada no vas a leer nada porque la entrada viene por acá y está abierto. Entonces, esto es un circuito abierto. ¿Sí? O sea, únicamente se refiere a la entrada, no a la salida. Únicamente se refiere a la entrada. Lo que pasa es que este también arranca apagado. Entonces, si lo configuras como salida, de este te podés olvidar, pero no vas a poder saber si tenés la salida prendida. Pues no vas a poder leer el estado actual del terminal, te lo tenés que acordar vos de memoria. Se puede. ¿Sí? Bien. Y en el caso de que fuese de alta corriente, que no es el caso de lo que vamos a configurar, hay 2 bits más que les dicen el nivel de corriente que le quieren setear al terminal. 4, 8, 14 o 20. ¿Sí? En el caso de los que nosotros vimos recién, estos 2 bits no se usan y el registro se acaba acá.
Todo eso para decirle que la patita es GPIO. Todavía no configuramos el GPIO. ¿Sí? Bien. En estos pines lo que no existe es el LU red. No, en los de alta corriente no existe el LU red, en los de baja corriente se puede fijar el LU red. Bien. Repasemos la configuración. Para la tecla 13, ¿qué tendríamos que fijar? Modo en 0, porque dijimos que lo queremos como GPIO. EPD. EPD es la de pull down. ¿Queremos resistencia pull down? No, en principio no. Entonces, con 0 sacamos la resistencia de pull down. ¿Queremos resistencia de pull up? Sí, en realidad ya está puesta eléctricamente en el circuito. Podríamos sacarlo, pero en general a todas las entradas le vamos a dejar alguna de las resistencias de pull up o de pull down. ¿Para qué? Para estar seguro de que si por la razón que sea eso se desconecta, leemos algo definido y no cualquier cosa. ¿Sí? No es buena idea dejar una pata de entrada flotando. Y como en nuestro circuito es más razonable dejarla de pull up que la de pull down, porque eléctricamente externo tiene un pull up, ¿sí? Entonces vamos a dejarla de pull up habilitada. Así arranca, por favor, el cero. Así casi arranca. Este arranca así. ¿Sí? El registro arranca todo el cero. Así arranca, con pull up y sin pull down. Y nosotros a eso lo vamos a mantener. EHS. ¿Qué era el HS? El slew rate. ¿Eso en la entrada nos afecta el valor del slew rate? No, eso es para la salida. Podemos poner cualquier cosa. Lo dejemos en 0. ¿Sí? ESI. ¿Qué era el ESI? Si queremos conectar o no la entrada. Y si la queremos leer, la tenemos que conectar. Si no, no vamos a leer nada. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener que poner un loop. Sí, era un filtro de ruido para eliminar agujas o rebotes muy chicos. No sirve para eliminar el rebote de una tecla. ¿Sí? El tau del filtro es chiquitito. Da lo mismo, lo vamos a sacar. Como no tenemos bien la especificación de cuál es el filtro, el ancho de banda, lo que hace ese filtro, lo vamos a sacar. ¿Sí? Lo vamos a dejar apagado. Y todo el resto en 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que nos morfamos toda esa tabla y que sabemos que queremos escribir el bit 6, el 1 y todos los otros bits en 0, ¿en qué dirección? En la que estaba ahí, 68 creo que era, una cosa así. ¿Sí? Tenemos que escribir este valor en el del registro 49, que no me acuerdo qué dirección era, lo habíamos visto recién. ¿Sí? Bien. Para el LED, ¿cuál es la configuración? Función, la misma. Había dado la coincidencia que el GPIO era función 0 en los dos. Hay algunos bits que es función 4, no función 0, ¿no? Pero en estos, justo la función 0. Pull up. Pull down. Pull up. Es una salida, no tiene mucho sentido que tenga pull up. Salvo aumentar el consumo de corriente por esa resistencia, que es mínimo, pero no tiene sentido. Entonces, voy a sacar el pull up y voy a sacar el pull down, poniendo 1. El slew rate. ¿No qué? ¿No importa? No es una salida. El slew rate es la pendiente con la que van a tomar los cambios de 0 a 1 en la salida. Sí importa. Pero en el LED no. En un LED no es algo crítico, entonces lo vamos a dejar en bajo slew rate, ¿sí? Que es como arranca, que es donde menos ruido y problemas genera. ¿Sí? Entonces vamos a dejar en el slew rate 0, pero ahora, a diferencia de antes que lo habíamos dejado en 0 porque no importaba, ahora lo vamos a dejar en 0 para usar la pendiente menor y en principio tratar generar la menor contaminación electromagnética de la web. ESI. No importa, pero si
desconectás la entrada, vos no vas a poder leer si el LED está prendido o está apagado. O sea, vos lo vas a prender al LED y cuando lo vayas a ver si está prendido, si por alguna razón querés saber si está prendido, no lo vas a saber. ¿Sí? Porque lo tenés desconectado la entrada. Yo no soy muy amigo de los procesadores donde vos podés escribir y te tenés que acordar lo que escribiste porque no lo podés leer. Entonces, lo voy a dejar en 1. Pero, de acuerdo a cómo manejen el LED, podría estar en 0. Porque es una salida y por ahí no les interesa nunca leer la salida. Se entiende que implica leer la salida, ¿verdad? Si ustedes lo escribieron al 1, se pueden acordar que estaba en 1 y no necesitan leer la salida, tienen una variable. Pero si no, pueden ir y leer el valor real de la salida y se ahorran esa variable. Más importante que ahorrarse la variable es ahorrarse incongruencias. O sea, que ustedes la variable en algún momento hayan puesto un 1 y se hayan olvidado de bajarlo al puerto y creen que está prendido y está apagado. ¿Sí? Es más una posibilidad de error que otra cosa. Y el SIF es una salida, el SIF es un filtro para limpiar ruidos en las entradas, no me importa acá seguro, lo dejo en 0. Entonces voy a escribir algo muy parecido al otro, nada más que ahora voy a tener un bit más en 1, ¿sí? Para este registro. Bien, ¿hasta aquí se entendió? Básicamente todo esto fue para escribir dos valores de dirección de memoria. Pero bueno, hay que entender qué es lo que están haciendo. Después en general va a ser una recetita, ¿sí? Pero más o menos tienen que tener dimensión de cuáles son las implicancias de lo que toman. Este es un procesador grande, hay procesadores más chiquitos, más sencillos, donde esa configuración son el bit de función de 1 entre 4 y si quieren pull up o no, y se acabó, no hay más. ¿Sí? Un procesador más chico va a tener puertos y configuraciones más simples, pero este es un procesador bastante complejo. Hacemos un recreo y atacamos la parte de GPIO. Prefiero convertir 5.5 creo que sí. Ya. ¿Quieres ver como que el punto C del punto 5? Porque el punto C del punto 5 no lo he visto, pues no sé cómo configurarlo. Es el punto 5. Y esto es lo que yo creo que es la ubicación del 5B. Y el 5C, esto de acá, el de configurar en bit, es lo que no sé cómo se llama, que lo en Firefox. Se supone que para que... Sí. No sabía si le iba a poner pasta. No, supuestamente acá tenés que mandar la señal de interrupción ahí. ¿Utilizas el Bluetooth? Más o menos. Ahora eso sería como conector abierto entre comillas, porque ya tenés switch, digamos, algo que estamos. Claro, ya tenés switch y tenés la asistencia que ya debe estar. Claro, según apretaba, si lo apretaba en ese. Sí. Entonces vos cuando quieres una instrucción de cualquiera de estas, vos vas a la dirección, la lees. Claro, estoy en el web. Todo esto ahorita en el wiki o en cualquier cosa, digamos. Eso me dijo Tech, no me supo decir, pero supongo que eso vos lo podés adoptar, porque él solamente me habló de estos 4 de acá. O sea, estos son directos, digamos, así. Claro, tan directo, entonces vos a esto lo puedes suponer como que están en 1 también, porque fíjate que acá todos están en 1 y cuando vos tocas se pone en 0, ¿verdad? Sí. O entonces puedes suponer que todos estos están en 1. Claro, entonces vos lo que haces es leer y te fijas qué bit está prendido y tenés que impedir la interrupción, digamos. Claro, vos Y lees, está en 0, digamos. claro, vos lees y te fijas cuál es el dato que se almacenó acá.
Y con respecto al dato, vos preguntas, el dato es, nosotros has preguntado, el dato es tanto, entonces quiere decir que se apretó tal tecla de tanto, no se apretó tal tecla. Sí. Voy a asignar un nombre a la tecla para saber, digamos, Claro. qué tecla es. Y La dirección de memoria no la sabes, tenés que suponer. 000. No, no hace falta como que diga 000, o sea, con que vos digas dirección del dispositivo. Claro, pues si eso estuviera así, todo Ahí. así, sin negar, digamos, estaría en 000, ¿no? Porque No, está bien, no. no funciona ahora, porque eso es algo más. O sea, No, OE, está activo en alto, no tiene uno arriba. Tenía que tener, para que esté activo en bajo, tenía que tener. claro, que ustedes son activo en bajo. Está activo en bajo. No, pero ahora ustedes son activo en bajo. Ah, bueno, pero eso no importa. Bueno, sí, puede ser que tengas razón, no te voy a decir que no tenés razón. Puede Pero ser. es el programador, digamos, entonces Claro. ahí te va a hacer pingo, digamos, si sirve Claro, o en sea, alto. claro, eso yo no lo pregunté porque no me di cuenta. Pero porque eso justamente, vale. eso no iba el caso acá en el problema. Igual, claro, es verdad que no es el problema, es algo de cuánto dato, digamos, pero sí, digamos, lo único que está diciendo ahí es que está en cierta posición de memoria, digamos, que se activa. Sí, tienes duda, sobre todo tienes la duda esta, de que si estaban directos esto acá, que tenían esto acá, y si esto era la partida de interrupción. Sí. Hubiera leído la teoría. No sé, de qué crees que me olvidó, digamos, porque todavía faltó un día, pero. Después sí, que eso ya es complicado. Yo en el sentido, como no lo tengo en el laboratorio. Profe, Sí. una duda, consulta que me surgió, me estaba haciendo práctico de interrupciones. Hay un punto que había tengo acá, de aquí, que era que había que configurar el programa principal para inicializar la dirección tecla y configurar el bit para que le haga las interrupciones del dispositivo. Cuando yo lo estaba haciendo, me doy cuenta que estaba siguiendo el cuadro de inicialización, pero era del procesador. Y no me he percatado si había
si tenía que deshabilitar primero las interrupciones, configurar todo, después habilitarlas. Siempre es buena práctica es deshabilitar antes de configurar, aun cuando el procesador arranca deshabilitado, pero vos podés tener algún tipo de reset raro y que no tengas deshabilitado. Claro, pero eso es para el procesador, en el caso de Todo, ah, digamos, todo. o sea, Ah, bien. normalmente lo que se hace es una rutina de inicialización y en esa rutina de inicialización se configura todo recién arranca. Ah, El prender las interrupciones es lo último. Ya vos configurás las interrupciones de cada uno de los dispositivos, no es que tenés todo configurado, recién habilitás las interrupciones del procesador. Claro. El enable interrupt, el CPSI, eso es lo último que hace. o sea, primero que deshabilitarlas a todas. Claro, En este eso arranca deshabilitado. Pero Claro. una buena práctica es primero que nada deshabilitar las vueltas. Mm. Configurar todo y dejando el NPIC con los bits puestos y demás. Y recién una vez que terminaste, habilitarla. Una vez que está todo en orden. Y en la configuración había que poner también prioridad para esto y no se me ocurrió que quema, o sea, yo he hecho una cosa como que se me ocurre el primer punto, ¿no? Aquí yo había empezado por inhabilitar esa interrupción, no el MBIC. Está bien, o sea, a ver, hay cosas que son mínimas y hay cosas que se hacen para evitar errores. ¿Sí? Lo que yo te estoy diciendo es para evitar errores. A nivel mínimo es eso. Claro. Deshabilitar la interrupción, fijarle la prioridad, inicializar la tecla, La dirección es. correcto, habilitar la interrupción y lo que sí podrías hacer que te queda es dos cosas: habilitar las interrupciones porque se están deshabilitadas, entonces habilitarlo. Y si querés también fijar la prioridad de la máscara, el base no lo había hecho eso. ¿sí? También. Como para que quede como vos querés. Claro, lo que eso tendría que poner en 0. Claro. Entonces eso va a hacer que acepte cualquier interrupción. Bien. Pero en general tendría que poner acá. O sea, el tema es que si vos pones este código, lo más probable es que no tengas interrupciones. Porque como arrancan deshabilitadas, vos no las habilitaste, Claro. no lo van a. Bien. ¿Sí? Por eso es importante tener claro la parte del procesador y la parte del dispositivo. ¿Sí? Y normalmente eso mismo que habilitar lo deshabilitas antes por las dudas. Claro, al principio en esa Claro. rutina de. Exactamente. El deshabilitar no suele ser necesario, pero igual se suele hacer. ¿Seguimos? De buscar la misma vuelta para ir. No, se abuso. Bueno, GPIO. El procesador o esta familia de procesadores soportan hasta 8 puertos de GPIO. En realidad tenía hasta 16 puertos de entrada-salida. ¿Sí? De estos tenía 16. El GPIO solo tiene 8, o sea que va a haber una cantidad de terminales que no van a poder ser GPIO nunca en este procesador. Cada puerto GPIO tiene 32 líneas. ¿Sí? Y muchas de esas patas, o sea, no existen. Hay bastante menos que 32 por 8. De hecho, es solo 83. Los puertos que existen en el procesador que ustedes van a usar son el GPIO 0, 1, 2, 3 y 4 y 5. El 6 y el 7 creo que no están. Y
El 0, 1, 2 y 3 tienen 16, el 4 tiene solo una y el 5 tiene 18. ¿Sí? Eso es porque este procesador es, entre otras cosas, la variante de cápsula chica. Es decir, nosotros tenemos la versión de 144 terminales, pero hay una versión, si se acuerdan en la tablita, de 208 terminales. ¿Sí? Lo primero que se pierden son líneas de GPIO cuando uno pasa una cápsula más chica. El silicio es el mismo para los dos, simplemente lo que le faltan son los terminales. ¿Sí? Entonces, por eso es que nos faltan tantos GPIO. Muchos de esos GPIO pueden estar en la cápsula más completa. Lo otro que van a notar es que muchas líneas discontinuas están el 01, el 02, el 011, el 012, el 13, el 14, el 23 y el 24. ¿Sí? De hecho, conseguir los 7 de los 7 segmentos son los únicos 7 que están consecutivos. ¿Sí? Están muy salteadas las líneas. Bien. Necesitamos, o a nivel GPIO se pueden configurar 3 cosas. El comportamiento de cada bit y de cada puerto de GPIO, o sea, si yo quiero que la línea sea entrante o saliente, si la quiero en 1 o en 0, leer el valor de 0 o 1, ¿sí? La gestión del GPIO como dispositivo, más 2 posibilidades de pedir interrupciones. ¿Sí? Una posibilidad va a ser seleccionar 8 de esas 83 líneas para que pidan interrupciones en forma individual, ya lo habíamos mencionado. ¿Sí? ¿Cuáles 8? Las que ustedes quieran. Van a poder elegir cualquiera de las 83 y decir, bueno, vos vas a hacer la fuente 1, vos vas a hacer la fuente 2, vos vas a hacer la fuente 3, vos vas a hacer la fuente 4. Tienen hasta 8 fuentes para mapear una línea en una fuente. Esas 8 líneas de interrupción van a generar 8 interrupciones diferentes en 8 entradas del ENVIC, con 8 prioridades, con 8 enmascaramientos independientes, ¿sí? Y van a usar 8 vectores de interrupción independientes. Que ustedes pueden apuntar la misma función si quieren. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Además de esas 8 interrupciones individuales, pueden generar 2 interrupciones grupales. Entonces pueden agrupar todas las líneas de GPIO que quieran, ahí ya pueden ser todas, para que provoquen una interrupción, pero en ese caso ustedes no van a poder individualizar cuál de las líneas es la que provocó la interrupción. ¿Sí? De las interrupciones grupales tienen 2 grupos. ¿Sí? Entonces, el dispositivo de GPIO les va a proporcionar 10 fuentes de interrupciones. 8 individuales y 2 grupales. Nosotros, si mal no recuerdo, a estas no las vamos a ver. Ah, y en realidad en el tema que sigue recién vamos a ver la parte de interrupciones de GPIO. Y solo vamos a ver esto. Bien. Control y estado de las líneas digitales, o sea, control del GPIO como dispositivo, no de las fuentes de interrupción. Tenemos varios registros que van a configurar el comportamiento de las líneas GPIO. El primero, más sencillo de entender, lo van a usar una vez y nunca más, es el registro DIR. Sirve para determinar si una línea de GPIO es entrante o saliente. ¿Sí? Tengo 8 puertos GPIO, voy a tener 8 registros DIR, uno por cada puerto. Esto va a tener 32 bits, como el puerto tiene 32 líneas. Si pongo en el bit un 0, va a ser entrada o salida. Aceptan la apuesta. ¿Con qué valor arrancará ese registro? ¿Y con qué lógica debería arrancar el pin? ¿Qué debería ser? ¿Entrada o salida? Normalmente va a ser entrada, ¿sí? Entonces es altamente probable que con 0 sea entrada. Bien. Este entonces me dice la dirección. Este me dice el valor actual de cada terminal. Si el terminal está configurado como entrada,
lo que yo voy a leer acá es directamente la tensión de entrada. Si la tensión supera el umbral, voy a ver un 1. Si la tensión está por debajo del umbral de corte, voy a ver un 0. Si el terminal está configurado como salida, ¿qué voy a leer? Depende del procesador, puedo leer la tensión de entrada, de salida, y eso quiere decir que si yo me mando un cortocircuito, puedo leer un 0, o puedo leer el valor que yo tengo memorizado en el flip-flop de salida. ¿Sí? Ahí están las dos configuraciones y el procesador les va a decir exactamente qué va a suceder. ¿Sí? Puede que lean la tensión de salida, que sería el caso de este, si se acuerdan del circuito, o puede que lean el valor del flip-flop. La diferencia va a ser si ustedes fuerzan una corriente tan grande que la tensión se caiga a 0. ¿Sí? Y en algunos casos se puede hacer sin quemar nada. Les cuento. Pero no es una buena práctica. Entonces, este me va a decir los valores de entrada o de salida que yo tengo. En principio no me haría falta más nada. O sea, con eso tengo todo lo que podría necesitar de GPU. Le digo si quiero entrada o salida. Si es salida, escribo un 1 en el bit este, se pone en alto, escribo un 0, se pone en bajo. Si es entrada, leo el bit este y dice si está en alto o bajo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Esos dos registros de GPU existen en todos los dispositivos, todos los procesadores de GPU. Este agrega una serie de funciones para hacerles más cómodo el trabajo. Agrega la posibilidad de enmascarar algunos de estos pines y una versión del pin enmascarada. Entonces, si ustedes tienen bit de entradas y bit de salida, pueden enmascarar los bits de salida y acá leer solo los de entrada. ¿Para qué? Para hacer el software más fácil. ¿Sí? O pueden hacer al revés, pueden enmascarar las salidas y escribir las salidas sin afectar las entradas, aunque en realidad las entradas si ustedes escriben no le da bolilla. Si ustedes escriben un 1 en la entrada, no lo guardan. ¿Sí? Entonces van a poder fijar una máscara, acá que van a poner un 1 en los bits que quieren ver. Y acá van a ver solo el contenido de los bits de este que pasan por el 1. ¿Se entiende? Pueden usarlo o no. Normalmente este se usa más para entradas. Y ya les digo, si ustedes tienen un puerto donde tienen entradas y salidas y quieren leer las entradas para sacar las salidas del medio, ¿sí? A nivel hardware, si no podrán leer y enmascarar ustedes con un AND, pero este les permite escribir la máscara y ya leer filtrar. ¿Sí? Es para ahorrar un paso durante el proceso. Y además de eso, les va a dar 3 registros que les van a permitir poner la salida en 0, en 1 o cambiar. ¿Sí? Ustedes se imaginan que el núcleo de las salidas de GPU es un flip-flop, ¿verdad? Normalmente era un flip-flop del tipo D. Esto es la salida y esto era de 0, de 1, de 2, de 31. Cuando ustedes escriben en el registro PIN, están escribiendo acá el dato. Si escriben un 0, esto toma un 0. Si escriben un 1, esto toma un 1. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Este flip-flop en realidad tiene un set, un reset y un toggle. Entonces, cuando escriben en el registro set, lo que están haciendo es escribir un 1 acá. En donde ustedes ponen 1, esto se va a 1. Donde ponen 0, no cambia. El CLR, donde ustedes escriben un 1, se pone en 0. Donde escriben un 0, no cambia. Es exactamente el mismo juego que para habilitar y deshabilitar las interrupciones. ¿Sí? Y por último tienen un toggle. Entonces, cuando escriben un 1 acá, este cambia. Si estaba en 0 se pone en 1, si estaba en 1 se pone en 0. Y los que escriben en 0 no cambian. ¿Sí? Eso lo que les va a permitir es, en lugar de leer, hacer una operación con máscara para cambiar el bit que quieren cambiar y volver a escribir directamente la máscara acá, acá o acá. ¿Sí? Entonces, usando esas funciones podrían
dejar las salidas desconectadas con el ESI y en principio no les haría falta leer la entrada, porque ustedes directamente escriben un 1 acá para ponerla en 1, un 1 acá para ponerla en 0, un 1 acá para cambiar. ¿Sí? Profe, ahí en el dibujo que hizo, donde dice pin, ¿no sería dir? No, dir afecta al buffer state para decidir si esto sale o no sale. ¿Sí? Creo que hay un poquito más adelante hay un dibujo de vuelta de esa parte. ¿Sí? Además de eso, ¿nosotros vimos acceso a bitbanding? No. Diapositiva del pasado. Pero en las de este año yo lo saqué. Había que agregarlo ahora, justamente porque yo lo dejé para acá. Pero como hoy fue accidentada la mañana, ando eso. Bueno, les cuento y después les agrego qué es bitbanding. Nosotros tenemos el registro PIN 0. El registro PIN 0 es el que me dice el valor actual de entradas, con el que yo escribo las salidas, para el GPIO 0. Y tiene 32 bits. Del 0 al 31. Y esto está en la dirección, vamos a poner un valor, 1000. Este procesador hace una cosa medio extraña. En otra dirección, me conecta a este mismo bit, como el bit menos significativo, y a todo el resto como 0. Esto está en la dirección, vamos a poner un ejemplo, 2000. El bit es el mismo, ¿sí? Si piensan en mapas de memoria, cada vez que yo quería leer algo, vamos a pensarlo para lectura, que es más fácil, yo ponía un buffer state, ¿sí? Esto tiene un flip-flop. Perdón. Dijimos que iba a ser entrada. Tenemos la patita. Habíamos dicho que había un buffer state, ¿sí?, que me permitía leer la patita y entrar al database, al data 0, y que esto funciona en la dirección PIN. ¿Me siguen? ¿Se acuerdan cuando vimos cómo conectar dispositivos de mapa a memoria? Le asignamos una dirección a un buffer. Cuando se hacía un read de esa dirección, este buffer me dejaba pasar la atención de entrada. ¿Sí? ¿Hasta ahí están? ¿Tienen cara de que no están bien perdidos? ¿Sí o no? Sí. Nada me prohíbe hacer esto. Esto sería la mía. Pero acá yo voy a mandar la de 0 en la 1000. En la 2000 solo voy a poner el de 0, la de 1, la de 2, la de 3 no las voy a conectar. ¿Sí? El resultado es que cuando lea la dirección 2000, solo voy a ver al bit 0 de GPIO 0 y el resto en 0. En la 2004, acá en el último bit me lo voy a traer a este. Esto es 4. En la 2008, ¿a quién? ¿Y dónde? 0.2 en 0.2. Se me voy a traer a este.
El resultado es que me voy a gastar 32 por 4 direcciones para ver de a 1 cada uno de los bits. Pero si yo quiero manipular el bit, lo leo, es igual a 0 o es distinto de 0 y se acabó. ¿Sí? Ese tipo de acceso se llama bit binding. Les permite lo mismo que les permiten las OR, las SET y las NOT. En lugar de leer, enmascarar y correr, leer ya corrido o escribir ya corrido. Este tipo de acceso a bit binding se usa en GPIO, por eso es que les dice que tienen acceso a bit binding en byte y en word, pero también se usa en un área de memoria, de forma tal que ustedes pueden guardar banderas, ¿sí? 32 banderas y después leerlas de a uno o escribirlas de a una y leerlas de las 32 juntas y o escribir las 32 juntas. ¿Sí? Entonces hay un pedacito de esos mapas de memoria, ¿se acuerdan que había RAM de 7K, de 32K desprogramadas por todos lados? Una de esas RAM está en un área en la que se puede hacer bit binding. Entonces tiene este mismo comportamiento, solo que no es entrada y salida, sino que es memoria. La idea es usarla para guardar variables. Todo esto es simplemente para ir más rápido y para hacer más fácil el assembler. En realidad es más rápido, más que más fácil incluso. Una vez que lo entendieron es más fácil, pero bueno, es más difícil de entender. ¿Sí? Y esos registros yo escribiendo o leyendo. Esos registros pueden leer o escribir, el comportamiento va a ser el mismo del bit pin, o sea, si usted lo configuraste como entrada y escribir, no te va a dar bolilla. Si lo configuraste como salida y escribir, va a tomar el valor, y si lo lees vas a leer el valor de la salida. ¿Sí? Yo escribo, por ejemplo, en el 2004 un 1. Después vas, lees acá y lo vas a encontrar el mismo 1 acá. Es el mismo bit que está mapeado en dos direcciones. Por eso esto estaba en mapa de memoria, pero en mapa de memoria le era más difícil encontrar para qué servía. Entonces lo saqué de mapa de memoria y lo pasé acá, que es donde se usa y donde ya tienen un poco más de manejo del dispositivo de I/O. ¿Sí? En realidad es un tema de cómo conectaste. Le asignaste dos direcciones al mismo bit. Simplemente eso. Bien, no conforme con eso, estos muchachos no le asignaron dos direcciones, le asignaron tres direcciones. Le asignaron la pin, le asignaron una dirección de words, entonces se mueve de 4 en 4, y le asignaron una dirección de byte, y este mismo bit se vuelve a ver en la dirección, digamos, 3000, en la 3000, y ahora este se ve en la 3001, acá se ve el 02, acá se ve el 3, y en el 3004 se ve el 05, el 04. ¿Se entiende? O sea, le asignaron 31 bits en 0 y el bit que te interesa para una dirección, y 7 bits en 0, el bit que te interesa, en otra dirección. Entonces al mismo bit lo pueden ver en 3 lugares. En realidad lo pueden ver en 4 lugares, pero también lo pueden ver en el MPIN, en el enmascarado, si es que pasa por la máscara. ¿Sí? Resumiendo, en PIN los van a ver como los habíamos entendido nosotros. Todos juntos, consecutivos, uno al lado del otro. En la máscara van a ver algunos sí, algunos no, a partir de una máscara que ustedes le apliquen. En los conjuntos de direcciones Word, que son estas, los van a ver como el bit menos significativo de una palabra de 32 bits. 31 siempre en 0 y el bit que a ustedes les interesa en el bit menos significativo, aunque sea el bit 7 del GPU. ¿Sí? Y lo van a volver a ver en las direcciones byte, pero ahora con 7 ceros, y si la lectura que hacen es de Word, la van a ver de a 4 en los bits menos significativos de cada uno de los Word. Si me preguntan, esto es una exageración, o sea, con esto ya estábamos más que bien. Pero bueno, direcciones sobran, eso es la ventaja de tener 4 GB de espacio de direccionamiento. ¿Sí? Entonces, todo esto busca que ustedes tengan más facilidad al momento de operar las líneas. La realidad es que van a usar uno o dos que más o menos les entiendan, les gusten y el resto no vamos a usar. Todas estas cosas son muy particulares de este procesador.
Los procesadores más modernos de 32 bits agregan muchas de estas cosas. Los procesadores más viejos no. ¿Por qué? Porque esto implica mucha lógica adicional para manejar cada uno de los conjuntos de direcciones, mucho consumo de direcciones. Los 32 bits de GPIO que se podrían resolver en 2 registros de 8 direcciones consumen no sé qué cantidad de direcciones, ¿sí? Entonces, los procesadores más viejos no lo tienen, los procesadores más nuevos pero más chiquititos tampoco usan, tienen tanta flexibilidad. Bien. Registros de dirección. Acá están los registros, los nombres, el 0 para el GPIO 0, el 1 para el GPIO 1, base más 4, base más 8. Cada bit del 0 al 31, si está en 0 es entrada, si está en 1 es salida, ¿sí? Eso está en una tabla también del procesador, más difícil de entender. El registro PIN, ya lo habíamos dicho también, empieza en la 6100. Cada bit es el estado de entrada o de salida que ustedes quieren manejar. Acá tienen el dibujo que yo les había dicho. Este es el procesador. Esto es el buffer para leerlo, el buffer state, ¿sí? Este es uno de los buffer state. En realidad puede ser el mismo buffer state con distintas habilitaciones por distintas direcciones, ¿sí? Cuando lo leen por acá. Cuando escriben, ustedes tienen un flip-flop, que es el que va a memorizar el 0 o el 1 que ustedes quieren escribir. Y tienen otro flip-flop, que es el que va a memorizar si quieren que el puerto sea entrada o salida. ¿Sí? Si ustedes quieren que el puerto sea salida, van a poner un 1 acá, va a poner un en él, y este buffer va a conectar el terminal con la salida del flip-flop, si no lo va a mantener desconectado. Fíjense que en este esquema se da lo que yo les decía. Ustedes leen el valor de tensión siempre, aun cuando esté configurado como salida, y no el valor del flip-flop. Si ustedes hacen un cortocircuito y esto cae a 0, acá va a haber un 1, pero ustedes van a leer un 0 por acá. Normalmente estos elementos tienen configurada la salida como una fuente de corriente. Es decir, que ustedes no le van a poder sacar más de 4 mA ni que quieran. Cuando ustedes le quieran sacar más de 4 mA, la tensión aquí va a empezar a caer y eventualmente va a llegar a 0, pero la corriente se va a mantener limitada en 4 mA. De esa forma, no pueden quemar los terminales de salida por exceso de corriente, pongan la probada que quieran. Ojo, la mayoría de los procesadores, hay algunos que sí los pueden reventar, pero en general, la mayoría, ¿sí?, tienen unas resistencias de limitación acá en el circuito de esto, que hacen que ustedes no puedan consumir más corriente de la que deben. Es decir que la mejor forma de quemarlo es poner una tensión más alta de la que deberían poder entrar. Salvo eso, tienen pocas posibilidades de romperlo. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende entonces? Este es el bit del registro de dirección, este es el bit del registro de PIN. ¿Sí? Y esta configuración de GPIO es la misma para todos los procesadores. Lo que sucede es que yo a este flip-flop tiene además de esto un set, un reset, un toggle, que están en direcciones numéricas distintas y que a este bit lo puedo leer en n direcciones al mismo tiempo. Pero salvo ese enredo, y el núcleo básico del GPIO es este. 2 flip-flop, 2 buffer state. Uno para decidir si salgo o no, y uno para aislar la entrada. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende esto? Más. Detalles técnicos de la máscara. Yo no lo sé nunca la máscara. A ver, una cosa importante. No les vamos a exigir en ningún caso que sepan exactamente para qué sirve un registro. Es decir, si el manejo de la máscara no lo terminan de entender y no lo usan, no me preocupa. Sí tienen que poder gestionar un dispositivo GPIO. Si yo les digo que quiero configurar un registro como salida y escribir un bit en particular, algunos de los métodos para setear ese bit lo tienen que entender y lo tienen que conocer.
Si se quedan con el más primitivo y hacen una máscara, no tengo problema. ¿Sí? O sea, no vamos a poner énfasis en los detalles técnicos de, no, pero lo tienen que hacer escribiendo en el registro no. No, lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran. Pero sí, de alguna forma lo tienen que conocer. O sea, que mínimamente el registro de dirección y de PIN lo tienen que entender. ¿Sí? Si manejan mejor el resto de los otros, buenísimo, les va a quedar código más chico, más simple. Si quieren ir por lo más seguro, con esos dos les alcanza. ¿Sí? Nosotros por ahí en los ejemplos sí vamos a usar un poco de todo, como para que les terminen de entenderlo cómo se maneja. El registro de máscara es cuáles son los bits que quiero ver. Los bits que están en 1 no los veo, los bits que están en 0 sí los veo del PIN. ¿Sí? Entonces si yo quiero ver del bit 0 al bit 3, voy a poner en 1 del 4 en adelante, y cuando lea voy a leer en 0 todos los que están enmascarados y con el valor que corresponde los que no están enmascarados. A eso lo voy a ver en MPIN, que es la dirección 180. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. El forset es el que pone en 1 algunos pines. Donde ustedes ponen un 1, se pone un 1. Donde ustedes ponen un 0, no cambia. Hay 8 registros, uno por cada GPIO. El clear hace lo mismo, pero lo pone en 0. Y el toggle lo cambia. De todos esos hay 8 registros por GPIO, de todos los que venimos viendo. ¿Qué nos faltan? Estos y estos, que no son la dirección 2000, son la 5000, 5004, etc. Que son los bits, son los registros W, es donde veo al bit como una palabra. ¿Sí? Entonces, el bit 0 es el GPIO en M y todos los otros 31 están en 0. ¿Sí? Y tengo 225 palabras de ese tipo. No consecutivas, porque esto está reservado para todos los GPIO que podrían existir. Yo tengo solo 83, pero los que tengo no son consecutivos, entonces están salteados. ¿Sí? El mapa de memoria está armado para el máximo. Y lo mismo para los bytes. ¿Sí? Acá, fíjense que cambian de 1 en 1, es esta versión, son lo que hemos puesto nosotros en 3000. Y cuando leen los 32, tienen el bit 7 ceros, el bit 7 ceros, el bit 7 ceros, el bit 7 ceros. ¿Sí? ¿Está clara esa parte? ¿Seguro? Miren que en el laboratorio tienen que agarrar algo de todo esto. Pero ¿por qué son 255 si ya están ocupando más bytes en un registro y 32? Ocupando más. No. Sí, acá en el asentamiento 55. Esto es 255 palabras. Sí. Y estos son 255 bytes. ¿Sí? En memoria ocupa la cuarta parte. Bien. ¿Seguro está claro? Bueno, no me acuerdo. Guarda que el manual tiene errores en algunas direcciones, dice. Nosotros cambiamos la versión de manual. La versión del manual que está publicada es más nueva que la que usábamos. Por ahí eso está arreglado. Estos bytes, los B y los W, se saltean a la máscara. La máscara solo aplica para el MPIN. ¿Sí? Bien, volvemos a nuestro tecla 3 y LED 3. Ya le habíamos dicho en una escritura que queríamos usarlo como GPIO. ¿Qué nos queda decirlo? Y prendido y apagado. No mucho más. O sea, hay muchísimas formas de saber si está apretada la tecla o no, si está prendido o apagado, pero a la larga lo que nos queda es eso, decirle si es entrada o salida y después saber si está prendido o apagado. ¿Sí? Todo eso lo vamos a hacer con los registros de GPIO, o sea, los SFSP ya no los vamos a usar más. Todo el manejo cotidiano de prender, apagar, saber si apretar una tecla, lo vamos a hacer con los de GPIO. La tecla 3, yo lo borré, es el bit 9 de GPIO 1. Y el LED 3 es el bit 12 del mismo GPIO. O sea que vamos a trabajar con el mismo registro, con el DIR 1 o con el PIN 1, ¿sí? En el bit 9 y en el bit 12. A este lo queremos como entrada, a este lo queremos como salida, que es la primera configuración. Para eso tenemos que acceder al registro de dirección
de ese GPIO, dir 1. Y poner el bit 9 en 0, porque es entrada, el bit 12 en 1 y el resto. ¿Qué opina? Vamos a ver si está. No se la entrada. ¿Qué sería una buena práctica? No viene puesto todo en cero. No importa. Puedo hacer todo. No, inhabilitado. Pero no como salida, porque lo pongo como entrada y como 5 volt. Hay una cosa a la que se tienen que acostumbrar y es a la convivencia. ¿Sí? Ustedes están configurando una tecla y un LED. ¿Es lo único que hay en el procesador? No sé. ¿Qué sería una buena práctica, una buena costumbre? Dejarlo otro como estaba. No tocar más que lo que ustedes deben tocar. Porque si no, el día que quieren usar ese pedazo de código para otra cosa, ¿qué va a suceder? Lo que le configura la tecla le va a configurar los displays. ¿Y saben cuándo van a encontrar eso? Nunca. ¿Sí? Entonces, esa idea de la subrutina de dejar todo como estaba, salvo que esté claro lo que quiero tocar, debería de aplicarse a todo código que ustedes escriban de cualquier tipo y de cualquier nivel. Ustedes tienen un conjunto de recursos asignados. Deben tocar solo esos recursos. En variables, ese tipo de cosas tienen el ojo más acostumbrado a ver qué deben tocar y qué no. Acá todos los terminales que no son los que quieren configurar deberían quedar como estaban. Todas las fuentes de interrupción que no son las que ustedes quieren configurar deben quedar como estaban. ¿Sí? Tenemos 32 GPIO y estamos usando 2. Los otros 30 deberían quedar como están. Eso implica, ¿cómo va a ser el proceso de configuración? Voy a tener que leer, poner los bits que a mí me interesan, el valor que a mí me interesa y volver a escribir sin alterar los otros bits. Por eso se usan las máscaras y por eso les dieron todas las facilidades de escribir de los bits de a 1 y demás, para poder cumplir esa premisa básica de no tocar lo que no les corresponde. ¿Sí? El hecho de que estén los 32 bits empaquetados está muy bueno para entenderlo, está muy bueno para ahorrar direcciones, pero está muy feo para trabajar, porque no tienen que tocar lo que no deben. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo va a ser el código este? Voy a leer dir, tengo que poner un 1 y un 0. ¿Cómo pongo el 1? ¿Cómo pongo un 1 en un dir? Voy a repasarla, voy a buscar el video de la clase de máscaras y se lo voy a poner para que lo vean de vuelta. Máscaras. Yo les avisé cuando tengo máscara que no iban a zafar de eso. ¿Sí? Hacen un OR con un número que tiene en 1 el bit que ustedes quieren setear en 1 y en 0 el resto. ¿Sí? Como eso es constante, ese 1 OR cualquier cosa va a ser 1 y el resultado va a dar 1 y el 0 OR cualquier cosa va a dar la cualquier cosa de entrada y el resto de bits van a quedar sin alterarse. ¿Correcto? ¿Y cómo van a poner un 0? Un AND, pero con la inversa de la máscara. Un 0 donde ustedes quieren poner un 0 y un 1 donde no quieren cambiar. ¿Sí? A ver si hay código acá. No hay código acá. Bueno, entonces el código de eso va a ser más o menos de esta forma. De paso, aprenden algo más de la música. ¿Qué bit queremos en 1? El 9. Sí. El 12. Perfecto. ¿Qué es esto? Esto es el número 1, que tiene el bit menos significativo en 1 y todo el resto en 0, desplazado 12 lugares. Entonces, ¿cuál bit es el que tengo en 1? El 12. Es mucho más fácil de leer, que no sé cuál sería el hexa, déjenme que me acuerdo. 3, 4, 5, el bit 12 en realidad es el 12, así que es un 1. Pero que eso es el bit 12. Es más fácil
1 corrido 12. Seguro es el bit 12. ¿Estamos de acuerdo? Todo el código de ejemplo que vamos a encontrar nosotros está acá. Esto lo resuelve el ensamblador, lo convierte en esto y el resultado final es el mismo. Esto es más legible, simplemente. Cuando se acostumbran a leerlo la primera vez que lo ven, no entienden qué significa, pero es eso, es el bit 1 corrido 12 lugares a la izquierda. Perfecto. ¿Cómo sigue? La máscara, por Antes de la máscara. cargar Tengo que cargar LDR R1 la dirección del registro de control de estado. Y ahora, no, tengo que hacer el OR. Tengo que hacer LDR R2 R1. ¿Sí? Y ahora R0, no sé. Ah, no. ¿sí? ¿Y qué más? Ahora es igual, ya se va. Sí, pero todavía no configuré el 9. El 9 también lo tengo que configurar en la misma operación. El 1, corrido 9, pero todo invertido. Porque ahí lo que necesito es un 0. Pero no puedo hacer el juego este del 0 corrido 9, no funciona. Solo funciona con el 1. ¿Sí? Entonces, el 1 corrido 9, invertido para tener S en 0 y todo el resto en 1. ¿Sí? Ahora pongo en 0 el bit 9. Acá había puesto en 1 el bit 12. El resto no cambió. Y ahora sí. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? Cuando esto lo hacen en C, es lo mismo. La operación es la misma. Tienen que leer, enmascarar, C soporta estas notaciones, ¿sí? Y volver a escribir. Lo que va a cambiar es la sintaxis. El proceso de operación es exactamente el mismo. Bien. ¿Cómo sabemos que la tecla 3 está apretada? Bueno, tenemos varias opciones. La primera opción es leer el registro pin 1 y fijarnos en el bit 9. Para fijarnos en el bit 9 vamos a hacer esto. Un AND del valor del registro pin con el 1 corrido 9 va a ser 0 si la tecla está cero si la tecla está apretada, trabajamos con lógica inversa, y 1 si la tecla está suelta. Si no, en lugar de hacer la máscara, como a ustedes no les gustan las máscaras, bueno, pueden leer el registro B42. B42 es el que le corresponde al bit 9 del puerto 1. ¿Sí? B32 es el puerto 0, es el bit 0 del puerto 1, 9 más B42. ¿Qué van a usar acá? Un LDRH, perdón, un LDRB, porque solo quieren cargar el byte. Y si no quieren usar un LDRB, pueden usar un LDR en el W42. Ese es el nombre del... Ese es el nombre del registro. Y hay una tabla, si querés, donde te dice cada bit, para cada uno de estos, cuál es la dirección. Te va a decir que esto está en la dirección
F00E6, no sé cuánto. ¿Cuál es la otra opción? Especialmente para esta. Yo sé que esto está 42 bytes abajo del B0. Entonces puedo hacer algo como esto, que lo van a encontrar también en el práctico. Porque si yo tengo 4 teclas que revisar, esto de andar apuntando al B42, al B47, al B35 es un poco tedioso. Entonces, lo que pueden hacer con este procesador es lo siguiente. LDR R0, igual, perdón, no me escuché sacar, B0. Cuando quiero leer el B42, hago LDR B R1, R0, 42. ¿Sí? Y cuando quiero leer el 39, 39. Como los registros DIR, por ejemplo, están consecutivos, ustedes van a encontrar cosas como esta. Es lo mismo. Si yo tengo que tocar algo de GPIO 1 y del 2 y del 3, de vuelta tendré que apuntar al DIR 1, al DIR 2, al DIR 3, al DIR 4. Cada vez que tengo que mover el puntero es un lío porque tengo que hacer un load más. Entonces apunto una sola vez al principio del GPIO. Y después, si quiero apuntar al DIR 4, me corro 32. Si quiero apuntar al DIR 1, me corro 4. ¿Sí? Entonces van a ver que en el código hay mucho de esto. ¿Para qué? Para hacerlo más corto. Como están todos consecutivos, sé que me puedo mover entre uno y otro. Entonces, esto apunta a la dirección de 32 bits base larga. Y esto, más 4, más 8, más 16 o más 32. ¿Sí? El único problema es que el GPIO es más grande, todas las direcciones que tiene asignadas, todas las W y las B que tiene asignadas, es más grande que lo que me puedo desplazar con esto. ¿Sí? Entonces no puedo apuntar una sola vez al GPIO y después moverme porque no me alcanza el desplazamiento acá. Me quedo corto. Entonces van a ver que hay dos, apunta a un lugar primero y configura todas las direcciones y después apunta a los de set y a los de clear y a los de toggle y al mpin, ¿sí? Y apunta a eso. Pero de uno a otro tengo los B y los W que ocupan demasiado. No me puedo mover. Es más, creo que no me alcanza para llegar desde el W0 hasta el W255. Porque eso es un K de espacio, es mucho. ¿Sí? Y esta variable es chiquitita. O sea, este campo es de pocos bits. ¿Sí? Bien. ¿Está claro entonces cómo determino si una tecla está apretada? ¿Cómo hago para prender un LED? Y esto ya lo habíamos hecho. Para prender un LED tenía que escribir un 1 en determinada dirección. Es más, ya lo hicieron. ¿Sí? En algunos de los prácticos lo hicieron. No sabían muy bien qué o cómo, pero lo hicieron. Bueno, esto es el bit 12. Entonces, la opción que tengo es, para prenderlo, poner un 1 en el bit 12 del registro PIN. Y la política va a ser la misma. Solo puedo tocar el 12. Las otras no. Puedo tener otras cosas y no las quiero ni prender ni apagar. Entonces, el proceso va a ser, leo, enmascaro con un 1 y escribo. O, bueno, puedo escribir un 1 en el B42, ¿sí? O un 0, o puedo escribir un 1 o un 0 en el W42. O puedo escribir un 1 en el set, o puedo escribir un 1 en el clear, o puedo escribir un 1 en el toggle. Depende si lo quiero prender, apagar o cambiar. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, puedo escribir en el bit 9 un 1, ahí va a ser siempre 1 corrido 9, en este para ponerlo para prenderlo, en este para apagarlo y en este para cambiar. Depende del algoritmo que usen, usarán este o estos dos.
o una mezcla. ¿Sí? ¿Está claro? Cualquiera de todas esas opciones es la misma. En esta van a tener que trabajar con máscaras. Estas son las opciones para evitar las máscaras, para evitar el proceso de enmascarar. En esto van a trabajar siempre en el bit 0 de ese registro, y en este van a trabajar en el bit que corresponde, en el 9, pero ya con un 1, entonces va a ser siempre 1 corrido 9. ¿Qué pasa si quieren escribir 2 bits al mismo tiempo? O los 7 bits de nuestro display de 7 segmentos. Lleva la función y escribe un 7. Este, como que se me complica. Este. ¿Sí? Escribirlo bit por bit medio que se enreda. O voy a ir por esta o voy a ir por esta. ¿Cómo hago para armar la máscara? Y bueno, la máscara ustedes pueden hacer 1 corrido 9 o 1 corrido 5. O lo que quieran. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si quieren poner un 0, invierten todo. ¿Está clara la notación esta? Bien, espero no haber metido las patas en esa parte. El ejemplo lo dejamos para la clase que viene, y no sé si vamos a dar el ejemplo porque ustedes van a hacer el laboratorio, no sé si vale la pena. Los ejemplos básicos de código ya los dimos. ¿Sí? Seguimos el viernes, el miércoles tienen práctico y laboratorio. Pero el laboratorio es solamente comentarles algo de código y mostrarles los ejemplos para que ustedes lo empiecen a hacer. ¿Sí? Bien, están desocupados.